Capítulo 12. Y ellos, los 4 revolucionarios, ¿quiénes eran? ¿A qué árbol genealógico pertenecían? Sufrieron un momento de confusión, confundida, a su vez, con el encuentro de las rebeliones más antiguas encarnadas en los colombianos más jóvenes. Se olvidaron de sus nombres y en vez se presentaron con los de sus propios pasados revolucionarios en silencio, como si estos pudiesen evocar la simpatía, la fraternidad de la avanzada, de niños salidos de las montañas a recibirlos. Se presentaron en nombre del primer foco revolucionario de San Vicente de Chucurí y el Ejército de Liberación Nacional. Se presentaron como hijos de Camilo Torres, el cura rebelde muerto en el 66. Se presentaron, en fin, como ellos mismos, pero hasta esa verdad sonaba falsa aquí, en esta hora del encuentro con la cruzada de los niños, la escena medieval, el abrazo primario que aquí se efectuaba. Su propia filiación les pareció sospechosa, incompleta, emocionante, todo junto. No tenían derecho a decir nada, a hacer nada, sino a dejarse guiar por los niños vestidos de dril, tocados por gorros de estambre deshebrados, blandiendo banderines colorados. Habían entrado a la más vieja familia de la tierra, ya no sabían quiénes eran. Tenían que empezar otra vez. Esta era quizás la verdadera revuelta, el bautizo que les esperaba. Ahora sí podrían ser renovados, recién paridos, el alegre Diomedes, el ensimismado Pelayo, el dubitativo Castor, el vulnerable Aquiles. Se habían encontrado con la cruzada de los niños. Esa noche Aquiles pidió reposo. Un ataque de disritmia cardíaca le afectó primero, mero preámbulo del episodio epiléptico que sobrevino más tarde, al amanecer, cuando Diomedes le metió una de las varas de la cruzada infantil entre los dientes y Aquiles, temblando, creyó que de verdad estaba naciendo de nuevo, solo que esta vez él nacía de sí mismo. Aquiles de Aquiles, al fin tocando la tierra de la montaña, pero con un talón herido, violable, el talón que jamás se hundió, como el resto de su cuerpo, en las aguas del río Magdalena, recorrido por la fiera rebelde de María Cano, la bautista que en vez de santos quería que los niños se llamaran libertad y progreso. Capítulo 13. No quiero olvidarme de cómo es un cuerpo de mujer, dijo durmiendo en voz alta Pelayo, y los otros 3 jefes se miraron entre sí. Castor estuvo a punto de despertar a Pelayo. Diomedes hizo una seña que no. El amigo se daría cuenta de que lo miraban dormir. Quizás a Pelayo le gustaría despertar y encontrarse una mujer a su lado, no a 3 vagabundos mal rasurados. Era una noche de libélulas súbitas y los 3 se quedaron pensando. ¿En qué mujer pensaría Pelayo al dormir tan reservado él, tan puro, él que nunca había contado una historia de faldas, él que nunca había caído en la tentación de dárselas de Tenorio, el donjuanismo aceptado, inevitable entre hombres, Diomedes o el fundidor, Aquiles y las chicas que se lo disputaban en los bailes? Castor hizo una mueca dolorosa. Amalia era una muchacha morena clara, con el pelo estirado para que la luz le cayera mejor en la frente amplia y la cola de caballo revelara una nuca maravillosa, verdadero pedestal de su belleza morisca, andaluza, africana. Era la mezcla de todos los tonos morenos, sin una sola concesión a la monotonía, como si el negro fuese, o ella supiera convertirlo en, el color que los contiene a todos los demás. Lo primero que conoció de su cuerpo fue también lo primero que tocó, la mano de Amalia, cuando Castor alargó la suya en una estantería de la librería Bulchós de Bogotá, y ambas manos se posaron sobre el mismo lomo, Rayuela, de Julio Cortázar. Los 2 rieron al mismo tiempo. Él le cedió el libro a Amalia, ella dijo no, usted lo tocó primero. Él dijo, yo solo toqué sus dedos, el libro es suyo, ella que no, él que sí, y él riendo, al cabo, es que yo no pago por el libro y usted sí. Hágale ese favor al señor Buchholz. Era un alemán bonachón y alerta que miraba el mundo por encima de sus espejuelos, de fabricante de juguetes bávaro, y eso era en cierto modo sus libros, golosinas, tentaciones, muñecas adorables, marionetas incontrolables. No había librería más variada y abundante en Colombia. Aquí
se habían surtido varias generaciones de jóvenes, pero sobre todo esta de Pelayo y Castor, Diomedes y Aquiles, que fueron los que realmente asociaron la lectura a la revolución, haciendo una incomprensible sin la otra, aunque sus libros no eran las pesadas teologías del pasado marxista, sino novelas o poemas de Neruda y Vallejo, Borges y Cortázar. Ahora en la montaña sabían que lo mejor de sus mochilas eran estos libros comprados en Bush Halls. ¿Tomados? Se rió Amalia. ¡Qué pena! No me mires así, sonrió Castor, aventurando el tuteo. Robados, si quieres ser brutal, y añadió apremiado. El viejo lo sabe y nos deja ser. Sabe que no somos ladrones. Quizás piense que, indirectamente, somos los mejores agentes viajeros de su librería. Entonces tómalo tú. No, tú lo vas a pagar. Hazle ese favor al viejo Buchholz, a condición de que lo leamos juntos. Lo que Castor y Amalia descubrieron leyendo juntos Rayuela fue qué cosa era vivir en una ciudad para un latinoamericano, qué cosa misteriosa y artificial era una ciudad en un continente todavía devorado por la selva y la pampa, cómo había que tener imaginación y lenguaje para vivir en una ciudad y merecerla, fuese Buenos Aires, Bogotá o México. Las ciudades eran amorosamente temibles porque nos daban amparo, pero también podían sofocarnos, impedirnos la salida. ¿Los devoró la selva? Dijo Amalia, parafraseando la frase final de La vorágine, de José Eustacio Rivera, quizás la despedida más famosa de toda la literatura latinoamericana. ¿Encontraría a la maga? Dijo entonces Castor citando la frase inicial de la novela de Cortázar, y los dos entendieron, no iban a ser tragados por la selva, iban a buscar juntos un misterio, una brujería, un hechizo, una maga que a ellos les correspondía imaginar para ser, pues, dignos de su ciudad, dignos de sus vidas y de su amor, nacido entre dos estanterías de Bush Halls en la avenida Jiménez de Bogotá. También en Bogotá, Pelayo conoció a Agustina, una mujer blanca, con el cabello muy crespo y unos ojos de pena disimulada. Pequeñita y con un busto muy generoso, no fue a ella a quien vio primero, caminando bajo el alero de la vieja casa donde vivía el viejo tío, seguidor de Jorge Eliezer. Vio, o creyó ver, al gamín que salió como un espectro de la noche subterránea a robarle su reloj el día que Pelayo llegó a Bogotá. ¿Le mentían sus propios ojos? Bajó como un relámpago en zigzag las escaleras del altillo a la calle, corrió detrás de la mujer, la detuvo, miró al niño, eran indistinguibles, con las caras mugrosas, las manos inquietas, las gorras de estambre, los suéteres desgarrados. Pelayo se excusó, se había equivocado. No, se rió ella, ya encontramos un papá para este pillete. ¿Dónde había aprendido ese vocabulario? ¿Pillete? Se dio cuenta a la primera Z que Agustina era española, madrileña. Toda esta información ella se la comunicó enseguida a Pelayo para mantener su estatus. Y trabajadora de la asistencia cristiana, auxiliadora a los niños de las atarjeas de Bogotá. Ya cállate, le dijo Pelayo en silencio, eres demasiado linda. Luego le confesó que por un minuto creyó que ella se había atrevido a hacer lo que él no tuvo el valor de tomar, la mano de ese niño, para adoptarlo, hacerlo suyo. ¿Por qué no lo hiciste? Me dio miedo la responsabilidad. ¿Tanto te cuesta hacerte responsable de alguien? Le dijo la madrileña con una mirada de reproche personal, casi un ¿y yo qué? Pero no, dijo él rápidamente, no era eso, era que él tenía miedo de depender del niño. Te entiendo, dijo ella con seriedad. Crees que les hacemos el gran favor y la verdad es que ellos son quienes nos adoptan y protegen, es verdad. ¿Por qué no lo hiciste? Me voy al monte, voy a inventar la revolución. Estuvo a punto de decirle con una risa forzada a Pelayo, recordando un corrido de la guerra cristera de Jalisco que le gustaba cantar a García Márquez. No se atrevió a decirle, me voy al monte un día, me voy a inventar la revolución, porque al conocer a Agustina, la mujer lo desplazó todo, los libros, la política, ocupó el espacio entero de la existencia de Pelayo y su tío, el viejo que nunca quitaba la mirada del sitio donde cayó Eliezer Gaitán. Ahora sí que movió la cabeza y miró a su sobrino con una chispa de complicidad y humor en los ojos, aprobándolo. Se casaron muy pronto y Pelayo pasó noches de una pureza desacostumbrada.
él que solo asociaba la pureza con la revolución y no esperaba encontrarla en el abrazo de cada noche con Agustina en un lecho desordenado, invadido por algo más que los cuerpos de los amantes, por los 5 sentidos de cada uno de ellos, el sabor, la mirada, el oído, el olfato, el tacto de Agustina eran y no eran los ojos, orejas, lengua, la nariz y las yemas de los dedos de Pelayo. Solo cuando oía o adivinaba estos pensamientos de sus compañeros, Diomedes perdía su personalidad habitual, dejaba de ser entusiasta y alegre, le caía encima una nube que los demás lo entendían entonces, le acompañaban desde siempre, desde lejos, y solo se posaba como una corona sobre la cabeza revuelta del costeño cuando se hablaba de mujeres permanentes, leales, identificables por el tacto de un libro posado en una estantería esperando a que los dedos de los amantes lo tocaran, o por la comunión de los 10 sentidos de la pareja. Entonces se refugiaba en una exclamación que conciliaría el frente alegre del costeño con la pasión íntima que podría compartir con sus compañeros, la falta de carne de mujer, el ansía y el temor de encontrarla de nuevo para poner a prueba la propia humanidad. No quiero olvidarme de cómo es un cuerpo, exclamó, creyendo resumir el sentimiento de los 4. Pero en los ojos de Castor y de Pelayo había otra pasión. Las palabras de ese sentimiento eran simplemente estas: la carne ausente es el apoyo de mi soledad. Diomedes no podía contarles nada sobre la categoría que a un hombre le dan la galla de las putas. La entrada como conquistador a un burdel, la salida del burdel como un sacerdote que renueva sus votos, pensó Aquiles escuchando a Diomedes hablar. La prostitución era el sacramento de un sacerdocio viril que no nos ata a nada, agota nuestro deseo inmediato, nos libera para lo demás, lo que importa, lo que nos define, el arte, la iglesia, la revolución. Los dioses, donde quiera que se hallen, valen por todas las mujeres que se hallen donde quiera. Rodearon en pleno mediodía la casona del manipulador del mercado negro en el pueblo, el San Andresito que controlaba. Solo en esa localidad pequeña, ruinmente, los males nacionales de la extorsión, la evasión fiscal, el contrabando, cuya única prueba de ingenio había sido comparar la corrupción con el Espíritu Santo. Está en todas partes y nadie la ve. Chapado a la antigua, excéntrico, este viejo llamado Máximo Vale se daba un lujo insólito. Solo lo servían mujeres, campesinas o muchachas de la sociedad local que en ambos casos salvaban a sus padres, hermanos y a veces maridos de una exacción ruinosa por parte del miserable Máximo, prestándole servicios al viejo, que para darse un aire de contable perfectamente respetable, usaba indumentarias propias de los oficinistas de principios de siglo: chaleco negro, pantalón a rayas, mangas demasiado largas, detenidas por ligas oscuras a la altura de los codos, camisa sin cuello y una visera verde para protegerle los ojos de la fatiga de los registros. Un antecedente notarial de esas ubicuas gorras de beisbolero gringo que hoy usan en toda ocasión, al revés y al derecho, jóvenes y viejos en todo el mundo. La lógica de Máximo Vallée era muy sencilla: las mujeres me protegen mejor que los hombres, nadie las va a matar a ellas, ni sus padres, ni sus amantes, ni sus hermanos, a ver si los guerrilleros se atreven. Rodearon la casa cuando ya todas las mujeres están avisadas en secreto de la hora y el día exacto del ataque. Ellas fueron las yeguas de Troya, que abrieron los portones de la casona del viejo aguiotista un mediodía oloroso a mangos jugosos que empezaban a reventarse dentro de sus pieles, clamando por ser pelados y ensartados en trinches y comidos. Pero ya, no hubo necesidad de disparar un tiro. Cuando Máximo se asomó a su balcón sobre el patio interior de la casa, Aquiles y sus hombres ya estaban adentro, cargando las mulas con los víveres acaparados por el viejo, quemando los papeles de las deudas contraídas, papeles de cuadernos de aritmética mal escritos a lápiz, casi todos borrados ya por el tiempo, por más recientes que fueran. Todo lo que rodeaba a Máximo Vallée parecía rancio, era el Midas de la ruina, pero lo maravilloso era que en medio de tanta cortina raída y papel gastado y sábana percudida y plato desportillado, las mujeres conservaran, quizás por puro contraste, una lozanía espléndida, como si ellas fuesen los vampiros del anciano y sus riquezas, chupándoselo todo porque a él no le quedara más que lo que ahora vio al entrar Aquiles.
como una borrasca a su oficina de banquillos altos y escritorios de cortina. Mátenme, pero no me secuestren. Lo único que no soporto es que me secuestren. Por eso decidió Aquiles entregárselo como convenio a un pueblo de indios que lo sentaron en el centro de un galerón en la selva y se dedicaron a mirarlo hora tras hora, día tras día, sin jamás dirigirle la palabra. La Brígida les abrió la puerta y ella fue lo primero que vio Aquiles al entrar como un ventarrón armado a la Troya de Máximo Valé. No supo nunca cómo pudo actuar, para qué seguir adelante, cómo dar órdenes después de ver a esa mujer que tenía una cabellera parecida a un gran ramo de orquídeas, y los ojos inquietos como un enjambre de abejas, y la boca roja como una bandera, y los pechos llenos como la marea de todos los mares al día siguiente del diluvio universal. ¡Qué bárbara!, se dijo Aquiles. ¡Qué salvaje hembra! Soy la Brígida. Brígida. Se anunció, los estábamos esperando. Yo te andaba buscando, quiso decirle Aquiles, seguido de los campesinos armados que invadieron el caserón del viejo Valé y su gineceo inocente. Bastaba verlo para saber que don Máximo era el eunuco y no el sultán de su harén campirano. Y aunque el guerrero hizo cuanto era su deber hacer al frente de ese asalto, ni por un minuto se separó ya de la Brígida y nunca supo cuándo la casa agarró fuego y solo la caballeriza quedó a salvo, si la mujer a la que tenía en sus brazos entre un montón de sillas de montar y colchas de yegua estaba allí por su voluntad o era parte de un botín guerrero que él no deseaba tomar como tal, pero que no podía resistir, así lo llamase la Brígida o la tomase él. ¿Qué más daba? Se perdió en la carne agitada de la mujer, con la cabeza pegada a sus pechos, escuchando un latido de pájaro. Diomedes, viendo arder el caserón de San Andresito, se imaginó que igual se podía incendiar la casa rica de la costa donde estaba viviendo su madre. Nadie sabría entonces la verdad. Por eso nunca se incendiaban los burdeles. No había ningún secreto que guardar, pues hasta lo peor era inimaginable sin necesidad de entrar en ellos. Y ese era su encanto. Pelayo y Agustina tuvieron un matrimonio bueno, sobre el cual colgó siempre la espada de la guerra. Ella era inteligente y se lo dijo: ¿quieres irte al monte? Hazlo. Yo no iré contigo. Prefiero ayudar a los niños aquí. Tú me entiendes. Vamos a separarnos por acuerdo mutuo. Cuando regreses a la legalidad, nos volveremos a juntar. Quieres mucho a tus niños. Bueno, para entendernos pronto, no soportaría el rigor de una vida clandestina. Si quieres, aquí te espero. Amalia entró a una librería a buscar un libro de poemas de Leopoldo Lugones. Al tomarlo, estalló la bomba escondida detrás de los volúmenes. Castor nunca quiso averiguar quién pudo quitarle así a su adorada mujer. No hubiera contenido el afán de venganza, incluso contra su propia organización, en caso de que ella fuese culpable de este acto de terror. Y aunque fuesen los de las FARC, o del ELN, o de la propia policía creando terror para combatir el terror, Castor se dijo que él no podría volver a actuar como revolucionario si lo movía la venganza en vez de la justicia. Amalia iba a ser suya para siempre, iba a vivir de mil maneras dentro de él, al releer a Cortázar, al poseerla en sueños, al besar su foto de pasaporte guardada en el parche de la camisa oscura del guerrillero. Solo una noche se acostó la Brígida con Aquiles. Al amanecer, una cabalgata que enmudeció a las campanas de la iglesia pasó por el pueblo en medio de un volar de pájaros silenciosos que huían en sentido contrario. La Brígida, totalmente desnuda, se asomó a ver qué ocurría y uno de los jinetes la tomó como tal, la levantó con un brazo poderoso y la montó a horcadas. Cuando Aquiles, fajándose los pantalones, llegó a la entrada de la caballeriza, solo quedaba una nube de polvo. Entonces, desnudo hasta la cintura, descalzo, salió gritando por el pueblo, desafiando las campanas o los pájaros a que silenciaran su cólera, la pérdida de su botín de guerra, su premio, su amor, su Brígida, gritando enfurecido que sí, era cierto, él creía tener derecho a todo, el amor y la revolución, el botín de guerra y la gloria de la muerte, a todo. No estaba aquí para negar una sola de sus posibilidades de hombre, sino para afirmarlas todas, con o sin permiso de Dios, las mereciera o no. Iba a blasfemar igual que el viejo liberal llamado el termómetro, pero Aquiles no quería que sus insultos obligaran a Dios a colmarlo de bienes. Prefirió calmar
contra los que le quitaron a Brígida y llevar contra ellos la guerra, ahora sí confundidas su urgencia de actuar y su urgencia de amar, mi premio, mi amor, mi Brígida.